Ingeniero, el pacto eléctrico más efectivo que se ha hecho en el país alguna vez fue la privatización, para decirlo con su nombre. Un pacto eléctrico en que se acordó entregar generación y distribución al sector privado y el Estado asumir las otras partes muy rentables de la producción, presas y transmisión, fundamentalmente. Pero inmediatamente comenzó a echar para atrás. No pasó mucho tiempo que el Estado asumió de nuevo la distribución y los generadores privados tuvieron mucho éxito, porque tenían garantizada la rentabilidad. Usted trabaja en el sector que deja pérdidas de manera crónica y yo trabajo en el sector que deja ganancias por fijación de precios. La nación dominicana ha vivido una eterna tragedia eléctrica, es cierto, pero ha sabido resolverla, suplirla, por la vía más costosa, pero la suplió y el país siguió creciendo. ¿Cuál fue? Montar una planta eléctrica hasta en el último de los salones de belleza de la patria. Tal vez las bibliotecas se le olvidaron, pero los salones de belleza no, y los bancos de apuestas no. De manera que los pactos tienen esas debilidades, se hacen y se desconocen al otro día. Lo que se pensaba con aquel acuerdo era que a la hora de una inversión como la que se hizo en Punta Catalina o se está haciendo, los generadores tenían capacidad suficiente para hacer la inversión, como han hecho algunas, pero el país ha tenido mala suerte con esas inversiones. Una plaga que le cayó al país durante muchos años fue Coyentrix, una empresa que suplía sus necesidades económicas apagada con más eficiencia que prendida, y pasó años apagada porque el cálculo de precio de costo de la materia prima fue falso, no se dio. A la hora de entrar en producción, el fuel oil estaba demasiado caro y ella fue diseñada para fuel oil. El país tuvo que cargar con eso además. De manera que hay que pensar que si habrá energía en el país será por el esfuerzo de cada uno de los dominicanos. Los gobiernos cada vez que se meten en esto no funcionan y el sector privado solamente se mete en la parte que deja ganancias, porque a perder no se va a meter. Yo estoy de acuerdo con ese análisis. Desde el punto de vista del interés nacional, el sector privado aparece cuando a ellos le conviene. Acuérdese que la reversión del proceso de capitalización de la distribución se debió a los excesos que cometió Unión Fenosa y otros de las que llegaron a pagar hasta el Palacio Nacional y que no hicieron inversiones en la modernización de la red y entonces encontraron más fácil cobrarle al Estado que lo subsidiaba y entonces ¿cuál era el aporte de esas empresas, de esa capitalización y de esa inversión extranjera y de esas empresas transnacionales o mundiales, globalizadas, a la solución de la crisis? No había ningún aporte. Yo pienso que la electricidad hay que convencerse. Si uno analiza que Japón, Estados Unidos, Europa creó el neoliberalismo, pero el neoliberalismo no le ha funcionado muy bien ni a ellos mismos, porque nunca Estados Unidos había tenido una crisis, ni crisis de crecimiento tan honda como después del neoliberalismo. Europa no acaba de recuperarse y Japón jamás ha vuelto a crecer. Los únicos que han sacado ventaja de esto del neoliberalismo ha sido China y algunas naciones que han sido su gran destape y su gran despegue, entre ellos Corea y otros más. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay sectores que son estratégicos y siempre lo serán. Y en un país pequeño y pobre, con estructuras subdesarrolladas, esos sectores estratégicos son todavía más gravitantes. Por tanto, la electricidad hay que verla como un sector en que el Estado nunca podrá tener sus manos fuera. Ese es mi convencimiento y es mi conclusión.
Pero además que hay muchas naciones, si uno va a verlo, que también han hecho lo mismo. Tan cerca como Puerto Rico, que ahora fue devastado, el sector eléctrico allá es oficial y era bastante eficiente, para no compararlo con Suecia o con Finlandia. De manera que la intervención del Estado en este sector, a mi juicio, fue correcta. Debe seguir haciéndolo cuantas veces el sector privado vacile. Ahora que el sector privado viene o venga y quiera comprar Punta Catalina a precio de mercado y en condiciones honorables, que no signifique un regalo, una venta o un desplazamiento puro y simple de privilegiado por la función pública, yo creo que pudiera ser aceptado, pero de no ser así, el Estado tiene que garantizar que haya energía. Pero el sector privado tiene una oportunidad que ni la contempla hoy, que es comprar la energía a Puerto Rico, que no solamente está devastado por un ciclón, sino que ha perdido población hasta el 50%. Claro, Puerto Rico tiene 5.7 millones de megavatios de capacidad instalados, 5.7, sí. Igual que nosotros, que tenemos 5.7, cuando entre Punta Catalina tendremos 700 más. Desde luego, esos 5.7 megavatios nuestros están distribuidos en casi 2.000 el sector privado y 3.7 lo que se llama el Sistema Interconectado Nacional, que es el CENI, que es el que dirige la Corporación Dominicana de Electricidad. Y Puerto Rico es una buena observación. Lo que pasa es que yo pienso de esta manera, José Israel. Si Estados Unidos, y creo que lo de Trump son trompadas y bocanadas que él emite, si Estados Unidos no va a abandonar a Puerto Rico a su propia suerte y Puerto Rico ha de ser rehabilitado y reconstruido, entonces eso mismo marcará un periodo de prosperidad en Puerto Rico impresionante, que no lo podrán hacer los 3 millones que se quedaron, que tendrán que volver por lo menos 1 millón, o tendrá que ir 1 millón de aquí. Pero el caso es que invertir en Puerto Rico se ha perdido cerca de 95.000 a 100.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto de un año lo ha perdido por las destrucciones. Se está contemplando que solo de ayuda del FEMA sean unos 29 mil millones, 16.000 millones en asistencia para aliviarlo de la deuda y unos 13.000 millones. Sí, la capacidad energética instalada está intacta. Está intacto, claro. Y no tiene a quién venderse. Entonces, nosotros hicimos en 1999 un estudio desde el Indotec, el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, que nosotros éramos director. Ahí estaba José Ramón Acosta, y en Puerto Rico estaba apellido Binet, es responsable de las fuentes fluviales, que así se llamaba antes, la Corporación de Electricidad de Puerto Rico. Hicimos un preestudio desde Mayagüez de interconexión por un cable submarino hasta Macao, eran unos 90 kilómetros. Y entonces hablábamos de unos 130, 140 millones de dólares. De manera que eso es totalmente posible. De Dinamarca al continente europeo hay muchos cables. De Dinamarca a Suecia, Noruega, los hay también. Esto es totalmente practicable y pudiera ser algo que contemplemos. Pero el país, pienso, que tiene todavía el sector privado, son 1.600 megavatios que se tenía como expansión inmediata al sistema eléctrico nacional. Ya hay 700 que están construidos aquí a carbón, los otros deben hacer a gas natural. Yo incluso pienso que se puede congelar ya la instalación de capacidades adicionales en carbón para irnos ya todos con alternativas renovables y con gas natural. El gas natural para instalarse lo que necesita, ¿quién lo recibe aquí? ¿Quién lo recibe? Estamos también... Que es una empresa en sí misma.
Sí, claro, de 300 a 400 millones de dólares de inversión, y planteamos que sea en el norte para que empiecen a correr los gasoductos a empresas de gran consumo. Se instala ya una para terminal descentralizar y descentralizarlo. La producción y el transporte. Exactamente. Yo pienso que el país tiene un buen futuro, y esas tres premisas que planteaba el señor Corripio, que le decía a Julio Jacín de que él participaba y ayudaba con tres premisas: que se asegure un suministro confiable a precios razonables y que se termine en el 2018. Yo pienso que se pueden cumplir. Sí, pero el país tiene que resolver este tema eléctrico para hablar de otras cosas. Sí, hablar, por ejemplo, ¿dónde vamos a poner a trabajar a los dominicanos? Porque si las empresas principales se están automatizando, digitalizando y robotizando, pero además están importando de Centroamérica y de América del Sur muchos de sus funcionarios técnicos y ejecutivos, y los dominicanos están perdiendo empleo por Ingeniero, hay algo que se comenzó a hablar. Carlos habló de solar. Paralelamente, usted dijo, ya está bueno de Catalina. Yo creo que sí, pero hay que terminarla. Paralelamente a la producción, ¿qué se puede ir haciendo, por ejemplo, para evitar desperdicios? ¿Cómo le dicen a los desperdicios? Fugas. ¿Qué se puede hacer para que esa energía, lo que usted comenzó a hablar en este programa, tenga un consumo menor? Es decir, que en vez del bombillo amarillo de la calle, tengamos un LED ahí. ¿Qué se puede ir haciendo? Los Vicini con su abanico, o sea, ¿cómo es? Con su eólica. Eólica. Bueno, mire, en la solar. Estamos hablando de que cuando los pueblos viven en crisis eléctrica, nadie se preocupa por la calidad de la energía. La gente se preocupa porque haya electricidad. El pueblo dominicano ha vivido en esa situación. Nos preocupamos porque haya electricidad, no importa si es mala. Y bueno, mala la tenemos. Porque en esos enredos de 500,000 alambres en cada poste de luz, ¿qué electricidad, con qué calidad puede salir de ahí? Además de que la electricidad tiene varios componentes que la caracterizan. El voltaje es uno, el amperaje, la frecuencia, pero entonces está también la energía reactiva, que es una energía que se genera porque los cables vienen a un local y traen la electricidad. Ahora, ¿qué ocurre con esa electricidad que llegó, que va a cada uno de los equipos, que enciende las luces, los aires? ¿Qué ocurre con esa electricidad ahí dentro? Se genera una electricidad reactiva que degrada la calidad de la electricidad. Entonces usted viene y compra un inverter, y el inverter es lo mejor como acondicionador de aire, pero tiene una premisa: que la electricidad sea de calidad. Porque si no es de calidad, cuando en un inverter se le quema la tarjeta, eso cuesta el 60% del acondicionador de aire. Y el país necesita entrar entonces en el ahorro de energía. Todo el sistema de iluminación de este país ahora es que está empezando a modernizarse. Ese trabajo que viene haciendo el síndico de la capital, el alcalde David Collado, y la misma Secretaría de Obras Públicas, que embellece de manera tan impactante esa George Washington y muchas de las avenidas con la iluminación LED. Eso no solo es bello, eso ahorra una enorme cantidad de electricidad, porque la iluminación LED funciona con un principio totalmente diferente, mientras que el sistema incandescente y de compacto fluorescente genera mucha electricidad, mucho calor. El sistema LED, en cambio, genera muy poco calor y mucha ilumen o mucha iluminación, pero con un ahorro de energía que puede llegar, en algunos casos excepcionales, hasta el 80%. Quiere decir que si en iluminación
el país invirtiera o consumiera el 13, el 10% de toda la electricidad, y tenemos entonces un cambio por una tecnología LED que ahorra enormemente, el país se ahorrará de un 50, un 60, un 70%, pero también en los mismos acondicionadores de aire. De todo lo que hemos hablado, hay un dato que a la gente le impacta escucharlo. De todo este esfuerzo por contar con un sistema eléctrico, el 60% de toda la electricidad que consume el país es en acondicionadores de aire. Ingeniero. El 60%. Entonces, es donde más electricidad se malgasta, se derrocha, se desperdicia, porque los aires, después de 4 o 5 años, empiezan a acumular deficiencia, costra dentro de sus tuberías, y empieza entonces el consumo a dispararse y a enfriar menos y a ser más ruidoso. También ahí hay mucho que invertir en el país y es una inversión conveniente, barata. Nosotros mismos representamos, no venimos a hacer promoción, el RTA Ice Cold, que ahorra hasta un 30% solo con aplicárselo a los acondicionadores de aire. De modo que si usted tiene una factura de 100,000 pesos, usted se puede ahorrar 20 a 25,000 de una manera fácil aplicando esta tecnología con poca inversión. Y el país necesita seguir ahorrando y el Estado entonces debe crear una ley para incentivar a todos los abonados, a todos los usuarios de la electricidad para que ahorren y premiarlo por eso, como Mire, es en Europa y en todas partes. Ese consumo a nosotros nos recuerda el principal problema que tienen ciertos negocios aquí. Mire, ingeniero, usted tiene, por ejemplo, un restaurante o una plaza comercial, y en ese restaurante usted tiene un local que paga posiblemente 5 o 10 mil dólares mensual. A eso le suma que usted tiene un personal que tiene que pagarle quincenal un sueldo, tiene los impuestos, seguridad social, pero tiene otro problema, que la energía, si usted prende ese local 12 horas o 16 horas o 24 horas, usted va a tener un déficit seguro. Entonces lo que hacen es que reducen toda esa inversión a trabajar 3 o 4 horas. Y usted dice, nosotros abrimos a las 12 y nos vamos a las 3. Aquí hay restaurantes que trabajan así. Claro, claro. Pero no tienen un gasto que en 3 horas tienen que producirlo de 24. Entonces, es urgente que el precio de la energía tome otro camino, ¿no? Que baje el precio de la energía y la ley de incentivo al ahorro. Si usted en ese restaurante invierte en ahorrar en los aires, en la iluminación, en todos sus equipos, usted registra que va a instalar ese tipo de tecnología y entonces se le reconoce y se le da un crédito por esa inversión, porque eso a final de cuentas repercute en beneficio del país. Mientras menos energía se consuma, menos petróleo, menos divisas se gasta. El Estado promulgó una ley al respecto del estímulo de la energía fotovoltaica, estableciendo el 70% de desgravación sobre impuesto a la renta de la inversión hecha en ese sentido. Y antes de un año ya la modificó y la rebajó a 40. Fue un error y debe volver a establecer. No hay seguridad jurídica en el país. No hay seguridad jurídica. El que hizo una inversión enorme para eso, contando con que iba a recuperar el 70% vía impuesto a la renta, se equivocó. Mire, José Israel. Y hoy está pagando algo que tal vez es muy gravoso. Claro, lo más conveniente para el país es la democratización de la energía. Resulta que la energía había sido monopolizada desde el mismo momento en que Thomas Alva Edison instaló allá en Wall Street en 1882 las primeras 10,000 bombillas
a petición de JP Morgan, como él tenía tanta influencia. A Tesla. Perdón, el que engañó a Tesla. Él engañó a Tesla. No, él era... Eran rivales. Él era su ayudante, Tesla, Nikola Tesla era su ayudante, ese serbio genial. Pero entonces Tesla decía que el futuro de la electricidad sería desarrollado en base a la energía, a la electricidad alterna. Y Thomas Alva Edison había inventado la directa, continua. Entonces él no creía en esto. Incluso le hizo una campaña muy desleal y lo quiso hasta meter preso. Pero ¿Quién era el científico? Eran los dos, porque Thomas Alva Edison tiene más de 1.700 inventos y patentes, muchas obtenidas en buena lid, pero ningún genio ha habido como Nikola Tesla, porque Nikola Tesla previó la televisión, la radio, incluso la transmisión de electricidad inalámbrica, incluso la luz LED. ¿Y eso va a venir? Claro, claro. Incluso la luz LED que se debe a Andrenovich en 1926, pero que ahora con los tres japoneses, Hiroshi Takamura, que obtuvieron en el 2014 el premio Nobel por haber podido sintetizado y aprovechado la banda estrecha en que se genera la iluminación LED y entonces crear los difusores y entregarnos esa maravilla de luz LED que tenemos hoy. Nikola Tesla, el mundo le debe todo. Fue mal pagado, murió como a los 86 años, muy pobre y olvidado. Sin embargo, el mundo lo ha tomado como uno de los grandes hombres. En estos días estábamos viendo una película en la cual no pudimos dejar de pensar en usted, en sus sabios consejos, sobre una cadena de comida rápida que en sus albores, en su surgimiento, iba a quebrar por la refrigeración. Es decir, ¿y cómo lo solucionaron? Sustituyendo las malteadas por, como se hacían con sus componentes, por un polvo que sabía malteada, terminaba siendo. O sea, bueno, se saltaron la refrigeración con un producto sintético. Claro, hay tantos, pero la situación de clínicas, restaurantes, oficinas, supermercados, es verdaderamente agonizante en muchos casos, porque no aguantan la factura eléctrica. Y esto ojalá que mejore. No aguanto. Yo tengo casos de personas que le llegan factura de 700, 800, 900 mil pesos mensuales. Y la enorme inversión que tienen en energía alternativa, supletoria, que es una paralización de un capital inmenso. Claro que sí. Nosotros nos limitamos a poder ofrecerle la tecnología que tenemos, pero en sentido general, el país necesita que haya una ley de ahorro de energía incentivado y con crédito por cada ahorro que realice la persona que haga la inversión. Y eso se necesita en el país. Pero más importante que eso es parar la pérdida de las EDES. No se puede montar empresas para que pierdan dinero de manera crónica y el Estado lo supla. No, si el Estado... Lo que es peor, ahora se están endeudando con la banca privada. Empresas que tienen como estados financieros, presentan a la banca privada estados financieros de pérdidas crónicas, le prestan dinero. Ese dinero no se va a cobrar nunca. Esa es una observación, la banca que se haga portavoz de la exigencia de que usted tiene que ser rentable en términos energéticos. Pero claro. Eso es muy interesante, pero sobre todo... Pero hay tres condiciones que te exigen y una es, tú tienes que tener repago, historia de repago, ¿cómo se llama? Garantía. Historia de crédito. Son tres y garantía. cosas. Es decir, tú no puedes inventar. ¿Por qué tú dices que se lo dan sabiendo que iban a perder? Los estados financieros acusan pérdida crónica. No, pero sobre todo, el gran estado financiero es el del país. Va a entrar Punta Catalina a generar el año que viene o a principios del año siguiente, como dice Julito, y vamos a seguir teniendo un 30% de pérdidas en la sede.
porque entonces vamos a perder ese mismo porcentaje. Exacto. No hay otra forma de transmitir la electricidad de Punta Catalina si no es a través de la empresa de transmisión y las de distribución. Si las de distribución, ¿qué es lo razonable que se pierda? Un 13, un 14. Y de manera que la meta es ahorrar de un 15 a un 16. Eso es lo que hay que hacer ahora, para que esa preciosa inversión, costosísima inversión, impresionante inversión, la más grande en la historia de la República Dominicana, que ha sido esos casi 3.000 millones, porque ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo sabe que 2.000 millones era la inversión base y el costo base, pero sobre eso hay que pagar intereses, y si ahora vienen estas reclamaciones de adicionales, pues el proyecto podrá terminar, como se había dicho muchas veces, por unos 3.000 o 2.700 millones, quién sabe. Tanta inversión para entonces perderla en distribuidoras que no han sabido corregir esos déficits. Bien, bueno. ¿Tiene algo, doctor? Bien, vamos a darle las gracias al ingeniero Ramón Albuquerque, porque hoy nos aclaró un poquito más de Catalina. Así que hay que comprar un guayo, que la yuca se te está pasando. ¿Cómo fue que Tesla se dejó pasar una energía por su cuerpo y encendió un bombillo? Ese es un experimento que él hizo, muy famoso. Si tú te mojas todo el cuerpo, entonces tú puedes dejar pasar, se te puede electrificar o electrizar cualquier parte del cuerpo, y a través de esa capa de agua pasa la electricidad y no te afecta corporalmente. Bien. Pero no entra la electricidad al cuerpo. No entra al cuerpo. Bien, señores. Vamos a darle las gracias al ingeniero Albuquerque y a ustedes las gracias por su sintonía. Recordándoles que esta noche a las 10 nos podemos ver de nuevo en Coral.